Este, yo también presenté la primera vez y entonces les voy a hablar, de hecho, de un proyecto. La primera vez presenté 2 proyectos, les voy a hablar de uno de esos. Mi idea de esta presentación era no solo presentar mis datos, sino presentar datos del grupo de Nina Pastor. Y la idea es que nosotros hacemos los experimentos y ella hace muchas cosas en computadora. Entonces era intentar correlacionar las cosas que estamos haciendo y ver pues, que se enriquecía lo que estábamos estudiando. Ya le comenté a algunos, pero bueno, creo que la idea sonaba bien. Al final, cuando me pasó sus diapositivas, intenté armar algo, se me complicó más. Entonces, hay muchas diapositivas de que ya las expliqué. Entonces, veremos cómo sale. Entonces, como ya lo platiqué para algunos, pues voy a ir medio rápido. De todas maneras, me voy a parar en todo porque pues, hay caras nuevas. Nosotros estamos trabajando con amiloidosis primaria o amiloidosis de cadena ligera. Esta es una enfermedad que se forma porque la cadena ligera de la inmunoglobulina es secretada en cantidades muy grandes en el torrente sanguíneo, forman fibras, se acumulan en los distintos órganos y entonces empiezas a tener una plasta de proteínas en el órgano y los distintos órganos dejan de funcionar. Como va por la sangre, pues esto puede ocurrir básicamente en cualquier órgano. Entonces, pues de repente el corazón deja de funcionar, los riñones, etc. No tiene cura, es una enfermedad mortal. Otra gran diferencia con las enfermedades pues, que más conocidas de amiloidosis es que aquellas normalmente provienen de una proteína precursora. Pero como ustedes sabrán, pues estas cadenas ligeras tenemos 2 tipos, lambda y kappa. Cada uno de estos tipos tiene distintas líneas germinales. Las distintas líneas germinales tienen subtipos. Además, estas líneas germinales se combinan con distintos segmentos y después hay mutaciones. Entonces, al final, la proteína madura que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, pues son proteínas totalmente distintas. En gente que no está enferma se ha visto que tenemos mayor cantidad de cadenas ligeras tipo kappa. En gente con amiloidosis primaria se ha visto que se expresan más lambda. De todas estas líneas germinales se han relacionado o se han encontrado más en fibras de pacientes la línea germinal 3R y la línea germinal 6A. Y entonces nosotros estamos trabajando con estas 2 líneas germinales. Tenemos 4 proteínas, unas proteínas que son muy semejantes a la línea germinal y después con una mutación o con 2 mutaciones, una proteína que forma fibras amiloides muy fácilmente. ¿Sí? Entonces, la idea, lo que les voy a platicar un poquito es... O sea, de esta diapositiva se desprende que la lambda es mucho más diversa en línea germinal que la kappa. No. Más. Se me acabó... Oh. Sí. Entonces, no. De hecho, pues, como te digo, hay menos de estas y en pacientes enfermos, pues los que más se encuentran son las 6. Que si te das cuenta solo tiene un subtipo, y de la 3R. ¿Y la regulación de la expresión de estos? Ese es el problema. Bueno, no. El problema es que la célula plasmática empieza a producir, de hecho, pues tendría que producir una cadena ligera con la cadena pesada. Y eso forma los dímeros. Entonces no se está produciendo desde el principio algo mal. ¿Por qué? O sea, la regulación de la expresión no se entiende. No. Sí, entendí que de la línea germinal a lo más son 2 mutaciones, la diferencia más grande que puede haber. En las que nosotros estamos trabajando, no. La línea germinal después se forma con distintos segmentos, entonces tiene segmentos totales de la proteína distinta y después pasa por mutaciones, y ahí se puede mutar cualquier cosa. Entonces las cadenas ligeras que tenemos nunca es la línea germinal, o sea, la madura nunca es la línea germinal. Siempre son mutaciones y tienen muchas mutaciones. La parte interesante de esta es que tenemos una proteína que es poco amiloidogénica, y otra con una sola mutación que forma fibras muy fácilmente. Entonces, pues sabemos que por lo menos en vitro, pues algo le tiene que pasar a la estructura nativa, a la proteína nativa, y que eso hace que vaya y forma fibras. Un poco la hipótesis del proyecto, la idea era pues intentar ver si lográbamos encontrar los intermediarios
que llevaban de la proteína nativa a la formación de fibras. La mayoría de las cosas que les voy a enseñar tienen que ver con resonancia magnética nuclear. Hacemos otras técnicas, voy a enseñar ciertas cosas de las otras, pero en general la resonancia, cuando haces un estudio de proteínas por resonancia, tienes que primero asignar la proteína, que ahorita les explicaré qué es, y después puedes estudiar básicamente la dinámica, la estructura o interacciones globalmente. Como pueden ver, la parte interesante es que por métodos computacionales pues se pueden estudiar estas mismas secciones. Entonces yo les voy a intentar hablar de la parte experimental que nosotros estamos haciendo con la parte computacional que está haciendo el grupo de Nina Pastor. Entonces esta, por ejemplo, ya es una diapositiva de ellas, para que vean. Entonces ellos hicieron simulaciones con la línea germinal, la mutante con la que nosotros estamos trabajando, y también con otra mutante de la cual yo no voy a hablar, con distintas concentraciones, distintas temperaturas, y se hicieron, para las temperaturas bajas son 5 réplicas de 50 nanosegundos, para la temperatura alta es 1 milisegundo. Son moléculas de todos átomos, normalitas, clásicas. Entonces, la parte interesante de la resonancia es que te da señal para cada núcleo de tu proteína. Entonces, en este espectro lo que estamos viendo son hidrógenos que están unidos a nitrógenos y te dan una señal. Entonces, para una proteína tenemos una señal para cada aminoácido, con lo cual pues es muy útil para describir lo que está pasando a las proteínas, a excepción de la prolina. Asignación quiere decir que cada uno de estos piquitos pues tenemos que saber exactamente de qué núcleo proviene para poderlo analizar. Ese es un proceso que pues normalmente requiere experimentos de 3 dimensiones, de 3 núcleos, de varias semanas. Entonces es un proceso complicado y muchas veces es el cuello de botella para ver si puedes hacer un experimento por resonancia. Entonces hicimos la asignación de las 4 proteínas. Aquí simplemente pues están las señales ya con los nombres. En este gráfico de acá les estoy graficando la diferencia en la posición de las señales entre la línea germinal y la mutante. Como pueden ver, pues la diferencia en casi todos los aminoácidos es muy poca, quiere decir que las señales caen en el mismo lugar y eso implicaría pues, que estructuralmente se parecen mucho. El cambio más grande está pues, cerca de la mutación, como era de esperarse. Si tú agarras una proteína estática, la estructura cristalográfica de una proteína estática, y intentas calcular la posición de los picos en base a algún método computacional, pues te da un resultado. Y entonces estarías prediciendo a partir de la estructura tridimensional la posición de las señales en el espectro. Cuando eso lo haces con una estructura estática, la correlación es muy mala. Pero resulta que si haces la correlación con toda la simulación, y entonces acá agarras todas las proteínas de tu trayectoria, calculas con la computadora el chemical shift para cada una de estas y lo promedias, como pueden ver, lo que calculas en la computadora pues se correlaciona muy bien con los experimentos. Entonces esto es lo primero que hicimos. ¿Por qué hicimos esto? Pues porque uno de los grandes problemas que tiene la gente que solo hace cómputo, pues es que muchas veces lo que te dicen es, pues no te creo, ¿dónde está la correlación con el experimento? Esto en principio, pues lo que está indicando es que lo que se está modelando, pues representa lo que se está midiendo experimentalmente. Entonces, como pueden ver, la correlación es bastante buena. Tenemos unos residuos que se salen, no sabemos por qué. Entonces, este es el primer paso. Esto les sirve a ellos. La primera idea de por qué esta proteína con una mutación formaba fibras y la otra no, tenía que ver con que tuviera una estructura tridimensional distinta. Entonces, lo primero que hicimos fue ir a intentar resolver la estructura tridimensional por resonancia. Aquí está la estructura de la línea germinal, del mutante, y como ven, básicamente pues son igualitas. Lo que se había predicho es que la mutante iba a formar esta hélice, como otras líneas germinales, pero aquí en naranja están la estructura resuelta experimentalmente, y como pueden ver, pues no la forma. Entonces, el problema se vuelve más interesante en el sentido de que tenemos 2 proteínas
estructuralmente muy similares. No entendí. ¿La mutante sí forma la hélice? No la forma. No la forma. Es lo que se había predicho. Es una predicción. Es una predicción de otro grupo que era lo que explicaba por qué formaba fibras más rápido. Eso resultó ser incorrecto, con lo cual tenemos dos estructuras iguales y sin embargo una le cuesta trabajo formar fibras amiloides y la otra forma fibras amiloides muy fácilmente. Entonces, si no es estructuralmente, pues lo que queríamos investigar era su comportamiento dinámico. La resonancia es una técnica muy poderosa porque te permite estudiar el movimiento en distintas escalas de tiempo. Tienes experimentos distintos y básicamente les voy a enseñar ejemplos en las distintas escalas de tiempo. La primera escala de tiempo son picosegundos a nanosegundos. Esto lo que se mide son tiempos de relajación y la transferencia, la eficiencia de transferencia de magnetización del nitrógeno al hidrógeno. Cuando no hay movimiento, esta transferencia de magnetización es muy fácil. Si hay movimiento, la eficiencia disminuye. Entonces, simplemente midiendo la eficiencia se puede determinar el movimiento. Esto es lo que les estoy graficando aquí, y entonces aquí otra vez el residuo. Esta es la eficiencia de transferencia. Y pueden ver dos cosas. Entonces, uno querría decir que tiene poco movimiento, entonces toda la proteína es bastante fija, no se mueve mucho. Y además pueden ver que la línea germinal que está en negro, cuando la comparan con la línea, con la mutante que está en rojo, pues su movimiento se parece mucho. Entonces, básicamente, la mutación no ha cambiado el movimiento en esta escala de tiempo. Estos tres parámetros experimentales se juntan para determinar lo que se llama el parámetro de orden, que tiene que ver con la amplitud del movimiento del enlace. ¿Y por qué hacemos eso? Porque esta amplitud del movimiento pues se puede calcular muy fácilmente a partir de la simulación. Entonces, en la simulación tienes cómo se van moviendo todos los enlaces y calculas el parámetro de orden. Entonces, aquí está experimentalmente lo que medimos y aquí está lo que Nina calculó en las simulaciones. Y otra vez, como pueden ver, pues la mutante y la línea germinal pues se mueven muy parecidos. ¿Sí? Perdón, una pregunta. Cuando dices que está en movimiento la proteína, o sea, ¿cómo simulas ese movimiento? Es un poco lo que enseñó Mauricio. Tú pones las coordenadas y después vas calculando las interacciones entre todos los átomos en pedacitos de tiempo chiquitos. Entonces, igual que Mauricio, se usa el primer pedacito es de 2 femtosegundos. Y entonces vas calculando con las ecuaciones de Newton, básicamente, interacciones y movimiento. Y entonces después, pues pones la película que nos enseñó Mauricio de cómo se están moviendo todo. Cada uno de esos átomos que está en tu simulación, pues tienes exactamente todo su movimiento en el pedazo de tiempo que simulaste. Y si digo algo mal, corrígeme. Y ahí solamente, pero ahí solamente estás midiendo la diferencia entre el nitrógeno y el hidrógeno. Bueno, ya teniendo eso, pues tú puedes calcular distintos parámetros. Cada distinto parámetro pues te da cierta información. La ventaja, o sea, ¿por qué se calcula este en específico? Porque este en específico se puede medir experimentalmente. Entonces, yo lo puedo medir experimentalmente, ellos lo calculan y los comparamos. Y otra vez, pues si concuerda más o menos lo que estás viendo en la simulación con tus datos experimentales, pues lo que querría decir es que la simulación está representando lo que se está viendo en el experimento. O que el experimento está bien hecho. O que el experimento está bien hecho. Claro, sí. A mí me gusta más decir que la simulación Reproduce, claro. los datos del experimento, que no quiere decir que así es como está pasando. No, claramente. Tú Los puedes reproduce. usar un modelo diferente al que usó Nina y reproducir los mismos datos y ya no sabes cuál de los dos. Totalmente correcto, y justo la implicación, que ya es totalmente una implicación, es que como lo está reproduciendo, tu simulación es correcta, que no a fuerzas, pero esa es un poco la implicación que se busca. Y entonces, Pero en principio, si tienes, digamos, cuando, o sea, es como pones a mover, como la simulación que mostró Mauricio, o sea, pones a mover todos los aminoácidos de la proteína, está en movimiento ahí. ajá, Y entonces digamos que por cada unidad de tiempo tienes una foto exactamente, de eso. Pues, ¿no? exactamente. Y en cada una de esas es cuando mides esas. En cada una de esas fotos puedes analizarle pues el comportamiento, Okay. exactamente. Y
y han hecho análisis, o sea, aparte de eso, o sea... Y te da muchísima más información. O sea, te puede dar muchísima información porque tienes en cada 2 femtosegundos cómo se están moviendo los átomos. Sí, y eso es comparable con esto otro. Bueno, aquí lo que te estoy graficando es básicamente pues este movimiento. Este movimiento es el que yo puedo medir experimentalmente. Y entonces experimentalmente pues no puedo medir muchísimas más cosas. Y entonces pues los comparamos porque experimentalmente yo lo puedo medir. La idea es pues que si esto y el chemical shift se reproducen, pues lo que está haciendo Nina en principio pues es posiblemente correcto. O no sabría cómo decirlo, pero esa es un poco la implicatura. ¿Sí? Y entonces un poco yendo a lo que dices. Esto nosotros lo medimos para la cadena principal. La proteína pues tiene además toda la cadena lateral y hay un montón de cosas que puedes sacarle ahora a las trayectorias. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas le puedes sacar? Pues puedes contar los puentes de hidrógeno. ¿Cuánto tiempo viven? Entonces aquí está graficado cuánto tiempo viven los puentes de hidrógeno para cada aminoácido en la simulación. Y como puedes ver, pues el negro y el rojo otra vez es la línea germinal y la mutante, pues hay ciertos cambios en ciertas regiones que cambian, pero pues en general los puentes de hidrógeno se comportan más o menos igual. Podrías calcular cosas que tengan que ver con la cadena lateral, puedes calcular un montón de cosas, ¿sí? Entonces para eso sirve, digamos, la simulación te da una descripción mucho más rica del proceso, ¿sí? En principio podrías caracterizar cada una de esas, o sea, digamos, en términos de, como lo que mostró Gabriel, o sea, por cada una de esas proteínas, en cada uno de esos segmentos, tienes una red entre los residuos que se forman en cada uno de los movimientos y podrías analizar la estructura. Sí, se calculan contactos y de hecho muchas de las cosas que algunas de las cosas que voy a enseñar son calculadas con contactos de carbonos para cada uno de de las fotos que tienes. O sea, que varían en el tiempo. Sí. Tienes así toda La historia temporal. Sí. En tu diapositiva anterior, donde comparas los datos experimentales con los datos de la dinámica, ahí esos datos de la dinámica son promedios de todas las estructuras. Otra vez, normalmente no se agarra todas las estructuras porque son muchísimas, entonces coge un intervalo y se saca. Sino pensando en que en los datos anteriores, Ajá. sí hiciste el punto de que Era promedio. era importante tomar el promedio porque una estructura en particular... Aquí es cuánto se está moviendo, sí, entonces tiene que ver, digamos, con la amplitud máxima que tiene tu enlace. Sí, entonces digamos, la otra era una medición estática, esta sí es una medición que tiene que ver con movimiento. Bueno, entonces un poco regresando a lo que decías, la dinámica te da una descripción muchísimo más rica de lo que te puede dar cualquier experimento en este tipo de movimientos, a escala de tiempo. Entonces, ese era un ejemplo. Cambio rapidísimo a la siguiente escala de tiempo. Esto es milisegundos. Sin entrar en detalles en este experimento, la idea es que si tienes otra vez, voy a hablar del enlace nitrógeno-hidrógeno. Si este enlace no se está moviendo y está en un solo estado, cuando haces este experimento lo que obtienes es una línea horizontal. Si este enlace está cambiando de conformación entre 2 o más estados, obtienes un decaimiento. Este decaimiento tiene que ver pues, con las propiedades de este movimiento. Entonces medimos eso. Y aquí hay dos ejemplos para 2 aminoácidos específicos. Y como pueden ver, pues la línea germinal se mueve de una manera, la mutante se mueve de otra manera. Esto de acá es graficar este cambio de movimiento por residuo. Igual la línea germinal está en negro y pueden ver que en general tiene mayor movimiento en esta escala de tiempo que la mutante. Si además eso lo sumamos a que en ciertas condiciones no vemos ciertas señales, que refleja también movimiento, que en otras condiciones vemos señales dobles que reflejaría 2 poblaciones, y si juntamos todos esos datos y los mapeamos en la estructura, lo que vemos es que mi estructura, que es como un sándwich, pues tiene una sección que está intercambiando entre 2 estados. La parte más interesante de esto es que la proteína que está intercambiando entre 2 estados es la que no forma fibras, mientras que la que forma fibras no está intercambiando en 2 estados.
Para hacer... ¿no? Digo, Para hacer para analizar esto con dinámica, se puede. Bueno, nuestra conclusión entonces es que esta que no forma fibras está visitando un segundo estado que no puede formar fibras, mientras que esta no lo está visitando y por eso es una de las razones por las cuales forma fibras. Esto es nuestra hipótesis. Se puede hacer simulaciones por computadora en tiempos más largos. Una sería simplemente hacer el mismo tipo y dejarlo más tiempo y entonces podrías llegar a alcanzar estos tiempos. Eso es muy costoso computacionalmente, pero existen ya muchas técnicas que te permiten samplear, no sé si samplear, muestrear distintas, todo el mapa energético en menor tiempo. No lo hemos hecho con INA, pero lo que les puedo ofrecer, digamos, es que hace un año, un par de años, escribimos un review donde hay muchos ejemplos de métodos distintos que hacen este nuevo tipo de simulaciones para correlacionarlo con experimentos. En escalas de tiempo más lentas todavía, el primer ejercicio que hicimos fue intercambio con deuterio. Este experimento es muy fácil porque se mete la proteína en agua deuterada. El deuterio va a cambiar con los hidrógenos de mi proteína y el deuterio no me da señal en mi espectro. Entonces, cada vez que haya intercambio voy a estar perdiendo señal. Obviamente, los hidrógenos que están expuestos pues intercambian muy fácilmente y no te dan mucha información, pero lo que sucede es que hay hidrógenos que están internos y no deberían de intercambiar y sin embargo intercambian y esto quiere decir que las proteínas están como respirando y también los hidrógenos que están formando puentes de hidrógeno no deberían intercambiar, si intercambian pues es que se están rompiendo. Entonces hicimos este experimento y otra vez aquí hay solo dos ejemplos para distintos aminoácidos y como pueden ver pues el comportamiento tanto de la mutante como de la línea germinal es totalmente distinto. Aquí hay solo dos experimentos a distintos tiempos para que vean pues, cómo van cambiando. Hay señales que desaparecen, hay otras que no desaparecen. Esto de acá arriba son esos datos tal cual y otra vez pueden ver que hay en la proteína negra partes o residuos que se tardan más tiempo en intercambiar que en la roja en general. Otra vez, este tiempo es demasiado largo para poderlo correlacionar con una simulación por computadoras, estamos hablando de minutos. Sin embargo, sí hay muchas cosas que puedes seguir aprendiendo. Por ejemplo, pues les enseñé la gráfica del porcentaje de puentes de hidrógenos que vivían en la simulación y estas son básicamente estas barras que ven acá. Y entonces lo que pueden ver, normalicé los datos para que se vieran mejor, lo que pueden ver es que estos picos que tienen cierta protección, pues son los que están formando puentes de hidrógeno en la proteína. Y básicamente pues lo que está pasando es que aunque las dos proteínas forman puentes de hidrógeno en las mismas zonas, la mutante los pierde, son más inestables en la mutante que en la nativa. Esto obviamente pues te habla de cierta estabilidad y estos datos se pueden transformar de hecho a un delta G y se puede ver en general pues que una proteína es más estable que la otra. La proteína nativa es más estable que la proteína mutante. Y la parte interesante pues es que podemos describir exactamente en qué partes de la proteína y qué puentes de hidrógeno se están rompiendo. Perdón, yo me perdí ahí. A ver, en el anterior, la que mostrabas que tenía mayor intercambio era la silvestre. ¿No son los negros la silvestre? Sí. Los negros son los que se mantienen más. O sea, aquí lo que estoy graficando es tiempo. El tiempo que tarda en intercambiar. Entonces, estos de acá, pues se tardan más tiempo que los rojos. Okay, gracias. ¿Sabe? Gracias. Una pregunta. No varía nada, ¿verdad? No varía temperatura, no varía... O sea, entre los dos sistemas es exactamente lo mismo. ¿Cuál sería la explicación de que se estén rompiendo los puentes de hidrógeno? O sea, digamos, esa es de verdad la pregunta. La mutación... Pero es muchísima la diferencia. Bueno, es muchísimo. Están todos, si ves la estructura estática, pues tiene sus puentes de hidrógeno. Solo aguantan menos tiempo.
Entonces, cuando ves cuánto tiempo aguantan los puentes de hidrógeno, unos aguantan más y otros menos. Y otra vez, el tiempo que estoy midiendo son horas, muchas horas. Entonces, normalmente, pues los experimentos que se hacen, estamos en bioquímica, pues son bastante más rápidos. Entonces, aquí estoy midiendo qué le pasa a la proteína durante muchos minutos. Entonces, de vez en cuando, pues esta proteína, la mutación lo que acabó haciendo es que sea una más inestable que la otra. La parte interesante y la parte difícil de explicar es por qué ves cambios en regiones que no tienen nada que ver con la región cerca de la mutación. Entonces, la información de alguna manera se está yendo de esta parte de la proteína a la otra. ¿Es un solo aminoácido? En uno de los dos. Hay veces que estoy cambiando de sistema, pero en uno es un aminoácido y en el otro son dos. Pero sabes que no están cerca geométricamente, porque en la secuencia no, pero... Sí, o sea, hay lugares... No sé si tengo la foto. Pero bueno, la mutación está en la parte de arriba y de hecho pues los puentes de hidrógeno están en la parte de en medio que tiene las hojas beta. Sí, entonces sí están en lugares distintos. Entonces la información de esta mutación, el cambio, pues de alguna manera pasa a las distintas regiones. Y obviamente lo interesante sería intentar describir cómo. ¿Y es la misma diferencia independientemente del residuo que estás exportando? En una estabas exportando una arginina por una... Son mutaciones distintas, sí. Son en lugares distintos. El comportamiento de las dos líneas germinales en general es el mismo. En una se ven cosas más claras que en la otra, pero sigue siendo el mismo comportamiento. Entonces fui cambiando de proteína un poco para que se viera claramente lo que estaba queriendo expresar, pero el comportamiento global es el mismo. Las mutaciones son en lugares totalmente distintos. Sí. Pero, por ejemplo, eso no se puede simular con un simulated annealing. O sea, tienes las dos conformaciones, ¿no? Para desplegarla. Ajá. A eso voy, bueno, a eso voy, no es un simulated annealing, es simplemente, pues, subirle la temperatura. Y entonces, nuestra siguiente idea es, bueno, son más inestables y probablemente entonces, pues eso sea lo que hace que una llegue al intermediario de formación de fibras más rápido que otra, si el intermediario está en la línea, en el camino del desplegamiento. Entonces, lo que queríamos hacer ahí es lo que se llama resonancia magnética en tiempo real. No es otra cosa más que seguir el proceso que va pasando, en este caso, el desplegamiento, en el tiempo tomando muchos experimentos. Cada uno de los experimentos, pues voy a seguir la señal de los distintos aminoácidos y pues lo que esperamos es que los aminoácidos se vayan comportando de manera distinta. Entonces, estos son los datos. Aquí estoy graficando la pérdida de intensidad para todos los aminoácidos de la línea germinal y aquí de la mutante. Y como pueden ver, pues primero, todos los aminoácidos empiezan a perder señal colectivamente, o sea, se está desplegando todo al mismo tiempo. Otra parte interesante es que la nativa tiene dos fases, una más rápido y una más lenta, cosa que no vemos acá. Y esta, si se fijan en el tiempo, pues se despliega mucho más rápido que la de acá. Y aunque todos van siguiendo más o menos el mismo camino, se ven diferencias a la hora que graficas, creo que es otra vez esto tiempo, que graficas para cada aminoácido, pues logras ver diferencias de comportamiento para cada aminoácido. Igual, con la simulación lo que se hizo fue subir la temperatura mucho y seguir la simulación de cómo la proteína se iba desplegando. El análisis que ellos hicieron fue seleccionar cada una de los elementos de estructura secundaria e ir viendo cómo se comportaban y como pueden ver, pues aquí estoy graficando el número de contactos, o sea, qué tan cerca están los carbonos. Y como pueden ver, pues hay unos contactos que se pierden antes que otros. Y entonces lo que están graficando ellos aquí es los elementos de estructura secundaria que se van perdiendo conforme se va desplegando. Entonces claramente hay elementos que se pierden primero que otros. Entonces, de hecho, el primer elemento que se pierde es básicamente esta curvita que tienen ahí, pues lo primero que le pasa a la proteína cuando ves la simulación es
que se abre. ¿Sí? Los elementos que viven más tiempo son este arreglo que tenemos aquí. Entonces, estos datos casan relativamente bien con lo que tenemos nosotros de experimental, con lo cual tenemos una idea bastante clara de cómo la proteína se va desplegando en el tiempo. Si el intermediario de formación de fibras está en este proceso, pues en principio nosotros podemos saber cuál es el intermediario para la formación de fibras. Rapidísimo, unos colaboradores, Alejandro Fernández en medicina, se dio cuenta que esta misma proteína, cuando le cambias el pH a pH 2, forma fibras más rápido que a pH 7. Y entonces el pH pues también está haciendo que esta proteína se despliegue. La primera pregunta era si lo que pasaba es simplemente que al ponerlo en un pH bajo, la proteína pues ya estaba totalmente desplegada. Entonces hicimos cosas de resonancia y aquí está pues la proteína asignada en distintos pHs. Como pueden ver, pues todas las proteínas están plegadas. Si comparamos, en negro está el pH 7 y en rojo está el pH 2, vemos que hay residuos que se mueven mucho. Sin embargo, cuando vemos los residuos que cambiaron de estado de protonación por el cambio de pH, todos se correlacionan muy bien con los que se mueven más. Entonces, en principio, los cambios que estamos viendo simplemente tienen que ver con el cambio de estado de protonación y lo que estamos pensando es que estructuralmente a pH 7 es igual que a pH 2. Igual tenemos otros datos, ya no se los voy a volver a repetir, solo pues que la correlación que tenemos de las cosas experimentales con lo que ella calcula pues son bastante decentes. Y otra vez, ya teniendo la simulación a pH 2, pues se pueden sacar muchos parámetros que de hecho pues se pueden medir o pueden ser interesantes. Entonces, por ejemplo, este es el radio de giro, no es el radio de giro, es el número de puentes de hidrógeno y como pueden ver el número de puentes de hidrógeno a los dos pHs cambia. Aquí está la distribución y después de analizarlo básicamente lo que ven es pues que cambia el patrón de puentes de hidrógeno y entonces se pierden muchos puentes de hidrógeno y se pierden más puentes de hidrógeno en la parte de abajo. Entonces a la hora que hacen la simulación del desplegamiento a pH 2, pues lo que se observa es que el patrón o los pedazos de proteína, cómo se va desplegando la proteína a pH 7 es totalmente distinto que a pH 2. Entonces, en principio, las dos forman fibras amiloides, pero cómo llegan a el estado intermediario es totalmente distinto. Último, para acabar, estábamos buscando un inhibidor de la formación de fibras y encontramos que el epigalato, que es la molécula activa del té verde, interacciona y inhibe la formación de fibras para estas proteínas. Hicimos microscopía, hicimos calorimetría y obviamente hicimos resonancia. Los experimentos de resonancia es simplemente tener la proteína sola, le agregas el ligando y como la posición de la señal depende de su ambiente químico, pues a la hora que interacciona los picos se mueven y entonces eso te da una manera de mapear muy fácilmente el lugar de interacción de la proteína. Y entonces eso es lo que está en rosita. Entonces aquí en esta parte de acá interacciona el epigalato. Para saber cómo, de verdad, para tener algún modelo de cómo era la interacción, pues lo que se puede hacer es docking. Cuando haces docking, pues lo que pasa es que la molécula que estás haciendo el docking, pues normalmente aparece en distintos lugares de tu proteína y tú tienes que seleccionar cuál es. Nosotros, en lugar de hacer docking libremente, pues lo que hicimos es docking guiado con los datos de resonancia, con lo cual básicamente escogimos solo las poses que coinciden con los datos experimentales. Y estas son pues, las 4 poses que escogimos y las distintas interacciones que estamos haciendo. Entonces, ¿qué hemos aprendido de este sistema? Hemos aprendido que estructuralmente son iguales, que se comportan distinto dependiendo de la escala de tiempo. Entonces, a escalas de tiempo muy rápidas son prácticamente iguales. Después vimos que hay un intermediario para la proteína nativa. Sin embargo, la proteína mutante pues, es más inestable. El pH también forma fibras y también encontramos pues, un inhibidor de la formación de fibras. Obviamente, pues yo no he hecho este trabajo, a gente de mi laboratorio,
gente bueno, estos dos primeros del laboratorio de Nina, algunas cosas de colaboración con gente de medicina y básicamente hicimos experimentos, pues algunos de resonancia en Estados Unidos, en Inglaterra, y microscopía y algunas cosas de fluorescencia con Liliana. Entonces, muchas gracias.